Progress. Buenos días, buenos días. Vamos a dar un segundito para que ya nos empecemos la presentación, porque es una presentación, esta sí es larga. Ya ven que como son leyes, ya está, Antia. Vamos a darle. Bueno, voy a compartir pantalla y ahorita los voy aceptando, porque si nos vamos a tardar. Ok, el día de hoy vamos a ver nuestro tema número 5. ¿Qué pasa por ahí? ¿Alguien están diciendo güey en la calle? Ojalá no sea a mí. El tema número 5, que es la ley del ISR y su reglamento. Vamos a ver solamente lo que es una pequeña parte de los artículos que son más representativos, porque la verdad es que sí es una ley que es súper extensa, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Y lo primero que tenemos que empezar es con su estructura. Aquí la voy a hacer un poquito más grande para que no tengamos problemas. Y bueno, pues el título primero, las disposiciones generales que toda ley debe tener, hacia quién va dirigida. Luego tenemos el título número 2 de las personas morales. Luego el título 3 del régimen de las personas morales con fines no lucrativos, que bueno, últimamente ha habido mucho debate sobre las asociaciones no lucrativas y el pago de los impuestos, que ahí, bueno, hay un pleito entre el gobierno y las empresas, pero sí se pasaban de listos. Y el título número 4 de las personas físicas, que es lo que nosotros vamos a ver este día. Las disposiciones generales, las personas morales y solamente un cachito de las personas físicas. Pero también la ley está integrada por el título 4 de los residentes en el extranjero provenientes de fuentes de riqueza ubicadas en el territorio nacional, que ellos también van a pagar impuestos. Y el título 6, que es de las entidades extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales preferentes y de las empresas multinacionales que también tienen que pagar ISR. Y finalmente el título 7, que es la de los estímulos fiscales. Desafortunadamente, por cuestiones de espacio y de tiempo, y también para que ustedes no se les cargue tanto el número de conceptos que tendrían que aprenderse, pues solamente decidimos personas morales y personas físicas. ¿Vale? Por lo tanto, el ISR también es conocido como el impuesto sobre la renta y es un impuesto directo que se aplica a las ganancias obtenidas durante el ejercicio. En otras palabras, se mantiene a la diferencia entre los ingresos y las deducciones autorizadas. Cabe recordar que a nosotros también se nos quita ICR, el impuesto sobre la renta. Esto es el impuesto sobre las ganancias del trabajo desarrollado. Y bueno, a nosotros se nos quita a través de unas tablas que se conocen como las tablas del ISR. Pero eso lo toma la Ley Federal del Trabajo porque ella es la encargada de determinar el ajuste a las tablas para los trabajadores. Y en este caso vamos a tocar solamente el ISR para las empresas o para las personas con actividad empresarial. ¿Sale? Y empezaríamos con las disposiciones generales. En su artículo 1, las personas físicas y las personas morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Personas físicas, empresas, personas morales. Esa es la gran diferencia y evidentemente para examen sería una gran pregunta. Las personas físicas son las personas comunes y corrientes como nosotros, y las personas morales son todas las empresas que tienen una denominación SA, SADCB, etc. ¿Sale?
Por lo tanto, las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto en los casos siguientes. Número 1, pues si son residentes y generan ingresos en el país. Número 2, si son residentes en el extranjero y tienen financiamiento o recursos del país, también tienen que pagar ICR. Los residentes en el extranjero que generen ingresos o riquezas situadas en el territorio nacional. Soy una empresa de Francia y vine a tener una empresa en México, entonces tengo que pagar ISR, tanto yo como empresa como yo con mis trabajadores. Eso es para el artículo 1. Para el artículo 2, Susana, para el artículo 2, para los efectos de esta ley se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrolle parcial o totalmente una actividad empresarial. ¿Sale? Entonces, aunque ustedes lo desarrollen parcialmente, pagan ISR, no se hagan. ¿Sale? Y si su empresa está ubicada totalmente aquí, también, evidentemente, van a pagar ISR. ¿Sale? Artículo número 2. Artículo número 3. No se consideran establecimientos permanentes, esto es empresas o negocios permanentes, la utilización o el mantenimiento de instalaciones con el único fin de almacenar o exhibir bienes o mercancías. ¿Sale? Las empresas que almacenan artículos no pagan ISR porque no los están comercializando. Si tú los almacenas o si los tienes solamente de exhibición, no pagas ISR. No sé si alguna vez han visto esos, son como trailers que traen un anuncio ahí en las calles, ¿no? Como un espectacular rodante. Ellos no pagan ISR, aunque estén promocionando un artículo. ¿Sale? La conservación de existencias de bienes o de mercancías pertenecientes al residente en el extranjero con el único fin de almacenar. ¿Sale? Yo soy mexicano, pero tengo artículos en Estados Unidos almacenados, no tengo por qué pagar ISR. ¿Sale? La utilización de un lugar de negocios con el fin de comprar bienes o mercancías para el residente en el extranjero no paga ISR. ¿Sale? La utilización de un lugar de negocios con el fin de desarrollar actividades de naturaleza previa o auxiliar para la actividad del residente en el extranjero no paga ISR. ¿Sale? Entonces, en esos casos no pagamos. Cuando esté haciendo negocios en el extranjero, prácticamente en ningún momento voy a pagar ISR. Cuando esté almacenando o guardando o exhibiendo alguna mercancía o artículo sin fines de lucro, no voy a pagar ISR y por lo tanto ahí me salvo. Para el artículo 7, cuando esta ley prevenga los ajustes o actualizaciones de los valores de bienes o de operaciones que por el transcurso del tiempo y con motivos del cambio de precios en el país han variado, se estará dispuesto a lo siguiente. Para calcular la modificación del valor del bien o de la operación en un periodo, se utilizará el factor de ajuste que corresponde con lo siguiente. Cuando el periodo se dé en un mes, se utilizará el factor de ajuste mensual. Cuando el periodo sea mayor a un mes, se utilizará el ajuste que se obtendrá restando la unidad del cociente que resulte de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes reciente pasado. Yo voy a empezar a vender un producto y una vez que lo vendo, en el siguiente mes tengo que pagar el ISR. ¿Sale? Cuando el periodo sea mayor a 6 meses, yo voy a fijar el índice nacional de precios al consumidor que se da cada mes para fijar la tasa del ISR correspondiente. Esto es, yo saqué a la venta una televisión y solo hasta el 6º mes se vendió. Entonces, sobre de esa televisión, o de ese grupo de televisiones, yo saco el índice nacional de precios al consumidor y lo puedo vender. Cuando el periodo sea mayor a un mes, se utilizará el factor de ajuste que se obtendrá de la resta de
la unidad del cociente como, bueno, si ya estaba, perdón, para determinar el valor de un bien o de una operación al término de un periodo, se utilizará el factor de actualización que se obtendrá también del Índice Nacional de Precios y Cotizaciones. Esto es para las empresas. Recuerden que las empresas normalmente venden por lotes. Esto es por una gran cantidad, no venden por unidad, ¿no? Entonces, yo vendí 2 lotes de 400 piezas, entonces ahí puedo registrar el ISR correspondiente. Y entonces ahí tendremos que pagar prácticamente de mes con mes. Después, en las disposiciones generales, en el artículo 9, para los efectos de esta ley se considera intereses cualquiera que sea el nombre con el que se designe al rendimiento de créditos de cualquier clase. ¿Vale? Si yo obtengo un rendimiento, es un interés y por lo tanto es acreditable a ISR. Ya pasamos ahora a las personas morales. Esto es las disposiciones generales hasta capítulo 9. Y de las personas morales tomamos el artículo 10. Y el artículo 10 señala que las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicado al resultado fiscal obtenido del ejercicio la tasa del 28%. ¿Sale? El 28% sobre el impuesto sobre la renta sobre el resultado fiscal obtenido. El resultado fiscal será cada año y cada año tenemos que pagar el 28%. Lo podemos hacer con cada mes, pero al final tendríamos que hacer la operación de 28 entre 12 y ahí estaríamos utilizando el porcentaje que nos corresponde. El resultado final fiscal del ejercicio se determinará como si se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio. Las deducciones autorizadas por este título, el resultado obtenido se le disminuirá en su caso. La participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa pagadas en el ejercicio en los términos del artículo 123 constitucional. Entonces, vamos a quitar las obligaciones fiscales que tenemos pendientes o externas al ISR, por ejemplo, el IVA, y vamos a quitar la parte de las utilidades que le corresponden a los trabajadores. De esa resta, el total del ejercicio fiscal se le aplicará el 28% de ISR. Tómela para que pague más impuestos. La utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirá en caso de que las pérdidas fiscales pendientes de aplicación de ejercicios anteriores. Si tuvimos pérdida, bueno, pues no pagamos nada, ¿no? Pero si tuvimos ganancia, en ocasiones es posible que paguemos pérdidas o utilidades atrasadas o ganancias para la empresa atrasadas. Pero normalmente aquí se inconforman las empresas y solamente pagan la del año en curso. Y sí procede. Para el artículo 11, las personas morales que distribuyen dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que corresponde a los mismos aplicando la tasa establecida en el artículo ¿qué? 10, 28%. Si yo comercializo productos, no los vendo, pero los comercializo, 28%. ¿Sale? Si yo distribuyo de manera, solamente hago la distribución, 28%. ¿Qué es la tasa base? Artículo 12. Dentro del mes siguiente a la fecha en la que termine la liquidación de una sociedad, normalmente cuando una sociedad termina, es, número 1, porque se terminó el periodo en la cual estaba su acta constitutiva. Número 2, porque se declaró en quiebra. Y número 3, porque la empresa, que este no es el caso de este artículo, porque la compró otra empresa. Aquí solamente tomamos por que llegó a su término legal su acta constitutiva o porque se declaró en quiebra. Cuando se declara en quiebra, nosotros debemos contratar
una cosa que en mercantil, en derecho mercantil, se llama el liquidador. Y el liquidador va a ver todos los activos de la empresa y los va a repartir entre las personas que tengan deudas con ellas. O sea, yo tengo un proveedor y ya no le puede pagar, el liquidador te va a decir, te toca tanto, ¿no? Porque es lo que te corresponde en relación a todas las deudas que había tenido la empresa. Entonces dice que dentro del mes siguiente a la fecha en la que termine la liquidación de una sociedad, el liquidador deberá presentar la declaración final del ejercicio de liquidación. Esto es, sus activos son por 5 millones de pesos y tenemos 7 millones de deudas. Entonces, vamos a hacer una operación y vamos a repartir esos 5 millones entre todos los involucrados. Asimismo, el liquidador deberá presentar pagos provisionales mensuales, o sea, todavía tiene que hacer el pago del ISR correspondiente de manera provisional a cuenta del impuesto del ejercicio de liquidación, a más tardar el 17 del mes inmediato. Esto es, hoy se termina, el 17 de noviembre yo tendría que estar subiendo mis pagos provisionales. Si no los subo, otra vez multas y recargos sobre de los accionistas o dueños de la empresa. ¿Vale? Este dato es importante, por eso es necesario que sepan de estas disposiciones, porque muchas veces como dueños de una empresa dicen, pues ya pagamos todo, ya estamos en la quiebra y todavía te llegan recargos y multas por liquidación de sociedades. Para el artículo 14, los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el 17 de cada mes, ¿vale? Posteriores a aquel al que corresponde el pago, conforme a la base que a continuación se señala. Y decimos que el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se hubiere o debió haber presentado una declaración, para este efecto se adicionará la utilidad fiscal o reducirá la pérdida fiscal del ejercicio, por lo que se calcule el coeficiente según sea el caso con el importe del adeudo a que se refiere el artículo 220 de esta ley. ¿Y esto qué quiere decir? Que si nosotros no pudimos pagar ISR en el ejercicio fiscal anterior, podemos pagar ISR a más tardar el 17 del mes, una vez terminado el ejercicio fiscal del año que está corriendo, y no se nos sanciona. ¿Sale? Siempre y cuando nosotros lo hagamos al término del ejercicio fiscal que está corriendo. Y si lo hacemos, bueno, pues solamente seremos acreedores al pago provisional del ISR, pero no a la multa. ¿Vale? Este también es muy, muy importante cuando nosotros decidimos trabajar por honorarios. Aunque no trabajemos, tenemos que declarar que no trabajamos y que por lo tanto no tenemos que reportar ningún ingreso, ninguna parte del ISR. Luego, en el artículo 15, establece que los contribuyentes para determinar los pagos provisionales, ¿a qué se refiere el artículo anterior? Cuando no lo hayan hecho al final del ejercicio, tendrán los siguientes elementos. No se consideran los ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero que hayan sido objeto de retención por concepto de impuesto sobre la renta, ni los ingresos atribuibles a sus establecimientos ubicados en el extranjero. O sea, yo tengo un negocio en México y tengo un negocio en Estados Unidos. Solamente tengo que declarar el negocio de México si no lo pude hacer en tiempo y en forma. En el número 2, los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que deben aplicar para determinar los pagos profesionales es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio. Creo que voy a ganar 5 pesos, de 5 pesos le saco el 28%, porque creo que esa es la ganancia total. Pero resulta que no, que vendí 10 pesos. Entonces, tengo que hacer la reestructura del pago, del pago total por 10 y no por 28. ¿Sale? Y no por 5, perdón. Ese sería el coeficiente de utilidad aplicable para la determinación del pago provisional. Y ahora ya vamos a las personas físicas, donde recuerden que las personas físicas somos todos nosotros, ¿sale? Las personas que nada más
que trabajamos para un tercero y que ofrecemos nuestro trabajo a normalmente cualquier empresa a partir de nuestras habilidades y a partir de nuestras experiencias o conocimientos como empresas. ¿Sale? Y por lo tanto, las personas físicas están contempladas en el artículo 106, donde estamos obligadas o están obligadas al pago de impuestos establecidos en este título. Las personas físicas residentes en el territorio nacional que obtengan ingresos en efectivo. También están obligadas al pago de impuesto las personas físicas residentes en el extranjero, en el artículo 114, que realicen actividades empresariales o presenten servicios personales independientes en el país. Yo soy de Cuba y vengo a ofrecer unas consultas a los administradores de alguna empresa. Pues tengo que registrar mi formato de cómo vengo a trabajar y en ese formato se me va a hacer el cobro del ISR. Y hoy, pues sí andan muy perros, la verdad, y sí lo cobran, debemos de decir. Para el artículo 107, cuando una persona física, aun cuando no está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, realice en un año de calendario erogaciones superiores a los ingresos que hubiera declarado en ese mismo año, las autoridades fiscales procederán a lo siguiente. Esto es que tengamos más ingresos de los que registramos y no tengamos nuestro RFC actualizado, comprobará el monto de las erogaciones y las discrepancias con la declaración del contribuyente y dará a conocer el resultado de dicha comprobación. Tú comprobaste 5 y realmente tú gastaste 25. Y entonces ahí nos ponemos a temblar porque seguramente nos van a multar. El contribuyente en un plazo de 15 días informará por escrito a las autoridades fiscales la razón que tuviera para inconformarse o el origen que explique la discrepancia. Señores, por favor, solamente soy tonto, mi contador me quiso robar, por favor no lo hagan. ¿Sale? Y bueno, aquí tenemos que sacar el ejemplo de muchos cantantes, muchos artistas que no pagan los impuestos y luego dicen, es que yo no sabía. Sí, que no sepas no te exime del delito. ¿Sale? Si no se formula inconformidad o no se prueba el origen de la discrepancia, esta se estimará ingresos de lo señalado en el capítulo 10 de este título en el año de que se trate y se formulará la liquidación respectiva. Esto es pago provisional del 28% más el pago que está corriendo del 28% o de los años acumulados. Si en 5 años no pagó, bueno, pues en 5 años se hace la estimación de decir, tú me debes, en términos generales, me debes 20 pesos y por 20 pesos por año son, no sé, 100 pesos por 28%, por 28 por 5 y ahí ya me da el resultado. Por eso es que muchas veces las personas mejor deciden escapar, ¿no? Porque en términos de ISR, el pago es muy grande, ¿no? Entonces, ahí siempre hay que tener cuidado de siempre pagar los impuestos en tiempo y en forma. Luego, el artículo 108, cuando los ingresos de una persona física deriven de bienes en copropiedad, esto es mi esposo, mi amante, mi novia o novio, ¿no? Porque ahora ya todo puede suceder, deberá designarse a uno de los copropietarios como representante común, el cual deberá llevar los libros, artículo 116 de esta ley, expedir y recabar los documentos que determinen las disposiciones fiscales. Debe conservar los libros y los documentos que aclaren dicho hecho. ¿Vale? Entonces, por ahí no se pasen de listos con su pareja y no lo vayan a meter en una bronca, porque él sería el responsable. Y ya luego vendrá el artículo 109, que es el último, que es uno de los más largos, y que se refiere a quien no paga impuestos sobre el ISR. Y bueno, las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general por una o varias áreas geográficas. Esto es, utilidades, aguinaldo, vacaciones libres de ISR si yo gano el salario mínimo. Tratándose de los trabajadores, el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario, esto es horas extras o de prestación de servicios que se realicen en los días de descanso. Prima dominical, ¿sale? Van al 50%.
y que no excedan el límite provisto por la legislación laboral, 40 horas laborales, y sin que esta exención exceda del equivalente de 5 veces el salario mínimo general. Esto es, si yo gano el salario mínimo, aguinaldo, vacaciones, utilidades, libres. Si yo trabajo más de 40 horas de lunes a sábado, se me va a aplicar el 50% de ISR. Si yo trabajo el domingo, 50% de ISR. Y si yo excedo las 40 horas y me las están pagando como un bono, también el 50%. ¿Vale? Aunque realmente las empresas hacemos mucho por no pagar este impuesto sobre estas prestaciones. Esa es la realidad, ¿no? Tenemos que ser muy francos y decirlo así. Y continuamos con el artículo 9. ¿Quién no paga impuestos? Las indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedad que se concedan de acuerdo con la ley, por contratos colectivos de trabajo o por contrato ley. ¿Sale? Me corté la mano y el seguro me va a pagar 80,000 pesos por mi mano, van libres de ISR, ¿no? Aunque es un ingreso que genera el trabajador. Me dio cáncer de pulmón por estar oliendo los químicos y la empresa me va a indemnizar con 1,000,000 de pesos, ¿no? Van libres de ISR, aunque te sirvan ya de poco. ¿Sale? Artículo 109, ¿quién no paga impuestos? ¿Quién no paga impuestos del ISR? Los jubilados, los pensionados, los que estén en pensiones vitalicias u otra forma de retiro provenientes de la subcuenta del seguro y retiro de la subcuenta de retiro de cesantía por edad avanzada, por vejez, previstas en la ley del Seguro Social. Si ustedes se retiran, ya la jubilación va sin ISR, ¿no? Y los pagos que les dan cada mes también irían sin ese elemento. ¿Vale? Los percibidos con motivo de reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funerales que se concedan de manera general de acuerdo con la ley y contratos de trabajo. O sea, si ustedes pagan desafortunadamente un funeral, va libre de impuestos, o su empresa, o ustedes. Si ustedes pagan servicios de gastos médicos, van libres de impuestos. Si ustedes pagan por alguna situación una hospitalización en un hospital privado, va libre de ISR, ¿no? O sea, no tienen que pagarlo. Los percibidos con motivo de subsidio por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas. También van libres de ¿qué? De impuesto del ISR. Pagan su gimnasio, libre de ISR. Pagan la guardería, libre de ISR. ¿Sale? Becas para sus chavos también van libres de ISR. Y si la empresa se las quiere cobrar, pues les quiere robar. Porque luego hay empresas que te dicen, sí te voy a dar la beca, pero de la beca me tienes que dar el 15% porque es la deducción de impuestos. Nada, no van libres de impuestos. La previsión social a que se refiere esta fracción se establece en el artículo 8, párrafo quinto de esta ley, que son evidentemente las guarderías e incluso la pensión alimenticia también va libre de ISR. Continuamos con el artículo 109 porque es extremadamente largo. La entrega de las aportaciones y sus rendimientos provenientes de la subcuenta de vivienda, Infonavit, la cuenta individual prevista en el Seguro Social y la subcuenta de fondo de vivienda, del fondo de vivienda de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores, tanto los que no pertenecen a los trabajadores del Estado como los que sí pertenecen. ¿Sale? Entonces, mis aportaciones a la Afore y al Infonavit van libres de ISR, porque también luego algunas empresas se los quieren cobrar porque son bien encajosas y como ustedes no saben, y a lo mejor son 2.75 pesos, ustedes dicen, no importa, pues es muy poquito. No, pero no se los deben de cobrar, es prohibido, porque no está dentro de los márgenes de la ley del ISR. Por lo tanto, es ilegal que se las cobren. ¿Sale? Y bueno, aquí ya hablamos de todos los elementos que están fuera del ISR,
desde personal de la defensa, de las Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano y pues nosotros también. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y fondos de ahorro establecidos por las empresas para sus trabajadores. El fondo de ahorro va libre de impuestos y la caja de ahorros va libre de impuestos, si es que por ahí tienen contraída. De hecho, el fondo de ahorro es la mitad de ingresos que ustedes generaron más la mitad que la empresa les otorga. Eso dice la Ley Federal del Trabajo. La cuota de seguridad social de los trabajadores pagadas por los patrones. El seguro social, si ustedes ganan en salario mínimo, va libre de impuestos de ISR. Y eso es todo por mi parte, muchachos. ¿Dudas? No. ¿Dudas? Despierten, que ya amaneció. Oiga, profe, pero sí te cobran el ISR, ¿no? Pero, o sea, aquí tú tienes que meter tu factura para hacerla como deducible de impuestos en persona física, porque sí te lo cobran todos los gimnasios, los hospitales, todo eso sí te lo cobra de la... Bueno, si puedes, o sea, por eso si requieres factura, Karen se está conectando, a lo mejor se desconectó. Si requieres factura, evidentemente la tienes que dar, haces la operación contable y evidentemente ahí te lo regresa, ¿no? El concepto de ICR, aunque es raro. Pues yo digo que sí te lo cobran, digo, no viene como específico, pero seguramente sí, ¿no? Pero ¿No por será la el IVA parte que estás confundiendo, Susi? Ah, puede ser, sí, puede ser. O sea, porque el IVA sí, vas al El gimnasio. IVA sí, claro. Y la gasolina IVA, ¿no? Y ahí pides tu notita, pero el ISR no. Sí, tienes razón. O sea, son dos impuestos diferentes, sí. Sí, IVA y otro es ISR. Sí, ya. Sí, por eso Sí, lo confundí. con cara de what. Listo. Sí, Ya. el ISR solamente en Aclarado. esos casos. Sí. ¿Sale? Sí, gracias, profe. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Chisme, No, algo que me cuenten. ¿Se van a ir de Halloween? Bueno, seguramente no. Cuídense mucho, los veo la próxima semana. Gracias, profe. Y luego examen, ya les dejé un trabajo, si no me equivoco. Por ahí chequenlo. Ah, sí, lo subió a la plataforma otro para entregar el 13. O sea, ese es El el trabajo. 13. Sí. Con todos esos temas que puso ahí. Son como 6 temas. Exactamente. Sí. Ok, ¿y lo quiere tipo presentación o en Word? No, Word. Incluso dice ahí, formato Word. Ah, sí. Ok. Órale, Ese pues. es el trabajo que va a contar para este bimestre. Ajá. Ok. Correcto. Ok, está bien. Gracias, profe. Bueno, los dejo descansar. Que tengan buen fin de semana. gracias por Gracias, igualmente. Igualmente. Hasta profesor. luego. Bye.